Advertencia. El siguiente contenido puede estar basado en hechos reales, y otros pueden caer en lo especulativo. El objetivo principal es entretener e inspirar curiosidad. Nos esforzamos en ser serios y objetivos, respaldando las afirmaciones con fuentes confiables. Algunas ideas pueden ser interpretaciones, no todo lo compartido debe tomarse como una verdad absoluta. Bajo el velo de las sombras, los secretos ancestrales se agitan, donde la escritura se encuentra con la conspiración y la verdad se esconde en la oscuridad. Bienvenidos a Teorías Podcast. Bienvenidos. Acomódense en el silencio y prepárense para un viaje de eones. Hoy no contaremos una historia, sino la historia de un nombre. Hay nombres que resuenan a través de los siglos, no como simples palabras, sino como ecos de una verdad perdida, de un anhelo primordial. Nombres que son a la vez una pregunta y una respuesta. Uno de esos nombres es Sofía. En griego, Sofía significa sabiduría, pero para los místicos, los poetas y los herejes de la antigüedad, Sofía nunca fue un concepto abstracto. Era una fuerza viva, una presencia, una entidad. La describieron como el lado femenino de Dios, el arquetipo de la sabiduría femenina que, sin ella, deja a la divinidad incompleta. La llamaron el alma divina perdida en la materia, una luz cuyo exilio dio origen a nuestro propio mundo. Durante milenios, esta presencia femenina divina fue una realidad palpable en la conciencia humana, venerada como la grandiosa madre en las épocas prehistóricas. Sin embargo, con el ascenso de las grandes religiones monoteístas, su voz fue silenciada, su imagen desterrada al subconsciente, su poder relegado a los márgenes de la ortodoxia. Pero un arquetipo tan fundamental no puede ser eliminado del alma humana. Solo puede ser reprimido, esperando el momento de su redescubrimiento. La pérdida de Sofía, como argumentan pensadores modernos, representa la pérdida de los valores femeninos en nuestra civilización, la dominación del mundo material y espiritual por un principio masculino desequilibrado. Esta fractura arquetípica ha dejado a nuestra cultura y a nuestra psique peligrosamente fuera de balance, desconectadas de la Tierra y del cosmos. El anhelo de su retorno no es una nostalgia por diosas olvidadas, sino una necesidad urgente de integridad, de sanar una herida profunda en el alma colectiva. En este viaje, seguiremos el rastro de esta entidad esquiva a través de 5 de sus rostros más profundos y transformadores. No hablaremos de 5 diosas diferentes, sino de 5 actos en un único y grandioso drama cósmico, un drama que, como descubriremos, es también el drama de nuestra propia alma. Comenzaremos en el origen de todo, en la perfección luminosa del pleroma, donde Sofía nace como la primera luz de la conciencia divina. Seremos testigos de su trágica y audaz caída, un error que da a luz a nuestro universo material y a sus gobernantes imperfectos. Escucharemos su eco persistente en las sagradas escrituras del mundo, una sabiduría oculta a plena vista. Lloraremos con ella en su lamento desde el abismo y celebraremos su dramática redención, un rescate que es a la vez cósmico y personal. Y finalmente, la descubriremos en su morada final y más íntima, como la chispa de sabiduría que reside, olvidada, en el centro de cada uno de nosotros. Este es el viaje de Sofía, un viaje desde la plenitud cósmica hasta la sabiduría interior. Les invito a unirse a esta búsqueda, a seguir su rastro desde la inmensidad del cosmos hasta el corazón de su propio ser.
porque entender su historia es, en última instancia, empezar a entender la nuestra. Para comprender el nacimiento de Sofía, debemos viajar al principio, no al principio del tiempo o del espacio, sino al principio que precede a todo principio. Los antiguos gnósticos, esos buscadores de gnosis o conocimiento interior, nos invitan a contemplar una fuente original, un Dios primordial e incognoscible al que llamaron el mónada, el uno, o baithos, o la profundidad. Imaginen una quietud absoluta, una luz pura, inefable, que ningún ojo mortal puede contemplar. Este no es un Dios personal que crea con martillo y cincel. Es un ser más allá del ser, impenetrable, estático, perfecto en su soledad. No participa activamente en la creación, simplemente es. Y en su ser contiene todo el potencial de lo que podría ser. El primer movimiento en esta quietud infinita no es una acción, sino un acto de autoconciencia. El uno, el Padre inefable, reflexiona sobre sí mismo. Su pensamiento, su ennoia, se mira en las aguas primordiales de su propia conciencia. Y en ese instante, ese pensamiento no se queda como una idea abstracta, se convierte en una realidad. Este no es un acto de creación forzada, sino una emanación, un desbordamiento natural, como el agua que brota de una fuente inagotable o la luz que irradia de una estrella. Es el primer amanecer. De este primer pensamiento, de esta imagen del uno reflejada en sí mismo, surge una nueva entidad, la primera y más gloriosa de todas las emanaciones. Su nombre es Barbelo. Los textos gnósticos, como el apócrifo de Juan, la describen con un lenguaje sublime. Es la primera potencia, la gloria, Barbelo, la gloria perfecta en los eones, la gloria de la revelación. Ella es la primera en surgir después de Dios, la habitante principal del pleroma, el nombre gnóstico para la plenitud del cielo. El propio nombre Barbelo podría derivar del verbo copto berber, que significa desbordarse, o bulir, una imagen perfecta para su origen como el pensamiento rebosante de Dios. Pero Barbelo no es simplemente una diosa consorte. Su naturaleza es mucho más compleja y fundamental. Se la describe como andrógina, conteniendo en sí misma los principios masculino y femenino en una unidad perfecta. Los gnósticos la llamaban con epítetos que desafían nuestras categorías dualistas. Madre, Padre, el triple nombre andrógino, el primer hombre, el espíritu virginal y de manera crucial, el Espíritu Santo. Ella es el útero de todo, la matriz primordial de la cual toda la creación espiritual posterior tomará forma. Esta androginia no es una rareza, sino un símbolo de totalidad y perfección, la unidad divina antes de que fuera fracturada en opuestos. Aquí establecemos una conexión fundamental que nos guiará a lo largo de nuestro viaje. En la compleja teología gnóstica, Barbelo es considerada la Sofía Mayor o la Gran Sabiduría. Ella es la sabiduría en su estado más puro, exaltado e indiferenciado. Es la imagen directa y perfecta del Uno, la mente de Dios manifestada. En colaboración con el Padre, Barbelo da a luz a la jerarquía de seres divinos, de luz conocidos como los eones. Estos eones, que a menudo aparecen en pares masculino-femeninos llamados sisigias, forman colectivamente el pleroma, la plenitud del reino divino. A través de su interacción con el Padre,
ella emana a Cristo, también llamado autogenes o autogenerado. De esta forma se establece la primera y más alta Trinidad gnóstica: el Padre inefable, el Mónada, la Madre Divina, Barbelo y el Hijo Cristo. Esta familia divina es el arquetipo celestial del cual todas las familias terrenales son un reflejo imperfecto y corrupto. Esta identificación de Barbelo, la Madre Divina, con el Espíritu Santo no es accidental. En hebreo y arameo, las lenguas que Jesús y sus primeros seguidores hablaban, la palabra para espíritu, ruach, es femenina. Para sus oídos, el término Espíritu Santo habría connotado casi automáticamente un ser femenino. Textos cristianos primitivos, como el Evangelio de los Hebreos, incluso hacen que Jesús se refiera al Espíritu Santo como su madre. Los gnósticos simplemente llevaron esta idea a su conclusión lógica y teológica. En el Evangelio de Felipe, se burlan de la idea de una concepción por un Espíritu Santo masculino, preguntando retóricamente: ¿cuándo una mujer ha quedado embarazada de una mujer? Para ellos era evidente. El Espíritu Santo era la Madre Divina. Barbelo. Esta comprensión nos permite resolver una aparente contradicción que confunde a muchos estudiosos de la gnosis. Algunos textos dicen que Barbelo es la madre de Cristo, mientras que otros hablan de la caída de Sofía, que también es una figura materna y de sabiduría. ¿Son la misma entidad? La respuesta gnóstica es sutil y elegante: sí y no. Como sugiere un análisis profundo de los textos, la figura única de la sabiduría fue dividida en dos personajes para el drama gnóstico. Barbelo es la Gran Sofía, la Sofía que permanece en la plenitud, parte de la deidad, la Madre Cósmica, el Espíritu Santo. Es la fuente, el arquetipo de la sabiduría en su estado perfecto. La Sofía que conoceremos en el siguiente acto de nuestro drama es la Sofía menor, una emanación posterior, una hija de la plenitud que hereda la cualidad de la sabiduría, pero no la estabilidad de su fuente. Es un eón más abajo en la cadena de emanación, casi como un ángel que refleja un aspecto de Dios sin ser Dios mismo. Así, el escenario está listo. En la perfección del pleroma, la Gran Sofía, Barbelo, reina como la mente y el útero del cosmos divino, pero desde esta plenitud, una de sus hijas, una chispa de su misma esencia, está a punto de tomar una decisión que lo cambiará todo, una decisión que creará una sombra en la luz, una fractura en la perfección, una decisión que nos dará a luz a nosotros. Dentro de la danza armoniosa de los eones en el pleroma, una disonancia está a punto de sonar. Proviene del eón más joven, la última de las emanaciones, una entidad llamada Sofía, nuestra sabiduría menor. A diferencia de los eones superiores como Nus, ella no ha experimentado la comunión directa y perfecta con el Padre inefable. En su corazón nace un deseo, una pasión. Impulsada por una mezcla de amor y una audaz temeridad, anhela conocer al Padre en su totalidad, comprender lo incomprensible. Más aún, desea emular el poder creativo del Padre, quiere engendrar algo por sí misma, sin el consentimiento de su consorte masculino, su sisigi llamado Teletos, y sin el beneplácito del espíritu del mónada. Este acto es la introducción de una voluntad separada e individual dentro de la unidad perfecta del pleroma. Es un impulso que no nace de la comunión, sino de la ambición y la ignorancia. Los teólogos gnósticos lo llamaron la
divina deficiencia, la crisis primordial que fracturaría la perfección y pondría en marcha el drama de la creación material. Al actuar sola, separada del principio masculino y de la voluntad del Padre, la creación de Sofía no puede ser una emanación de luz y perfección. Lo que proyecta desde su interior es, en palabras de los textos gnósticos, un ectroma, una sustancia amorfa, imperfecta y sin forma. La narración del apócrifo de Juan describe vívidamente el horror de este nacimiento. Cuando Sofía mira a su descendencia, se llena primero de dolor por su imperfección y luego de miedo, temiendo que esta monstruosidad pueda significar el fin de su propia existencia. La criatura que ha nacido es grotesca. Tiene la forma de una serpiente y el rostro de un león, con ojos que destellan como relámpagos. Este es Yaldabaoth, el primer arconte, el gobernante de la oscuridad. Su nombre es una combinación de términos semíticos que sugieren hijo del caos. Más tarde también se le conocerá por otros nombres: Saklas, que significa el necio, y Samael, el dios ciego. Avergonzada y aterrorizada por lo que ha hecho, Sofía toma una decisión fatídica. Expulsa a Yaldabaoth del pleroma y lo esconde en una densa nube o en el caos inferior, para que ninguno de los otros eones perfectos pueda verlo. Aislado en su nube de oscuridad, ignorante de los reinos de luz superiores y de su verdadera madre, Yaldabaoth crece en poder y arrogancia. Ha heredado una porción del poder divino de Sofía, pero nada de su sabiduría. Mirando a su alrededor y viendo solo la oscuridad y las aguas caóticas, cree erróneamente que es el único ser que existe. Y entonces, en un acto de suprema soberbia, declara: «Yo soy un Dios celoso, y no hay otro Dios fuera de mí». Con este poder robado y esta ignorancia fundamental, Yaldabaoth comienza su propia creación. A su imagen imperfecta emana una hueste de sirvientes, los arcontes, autoridades y poderes demoníacos que gobernarán su nuevo reino. Juntos construyen el universo físico, los 7 cielos planetarios y la Tierra. Pero este mundo no es una creación original, es una imitación torpe y deficiente del pleroma superior. Es un reino de oscuridad, una prisión, aunque está animado por la luz y el poder que Yaldabaoth, sin saberlo, le robó a su madre Sofía. Así, para los gnósticos, la caída de Sofía y el nacimiento de Yaldabaoth son el origen del mal, de la materia y del sufrimiento. Nuestro universo no es la obra de un Dios bueno, sino la creación accidental de un eón caído y la construcción deliberada de un demiurgo ignorante y arrogante. El mundo físico es, en esencia, una prisión, un error cósmico. Este mito puede entenderse no solo como una cosmogonía, sino como una profunda alegoría psicológica. Yaldabaoth es la personificación del ego narcisista. Nace de un acto de voluntad separada, no de la comunión. Es ignorante de su verdadera fuente, el ser superior. Su primera declaración es de autoglorificación y negación de cualquier poder por encima de él, y crea un mundo a su imagen, jerárquico, defectuoso y basado en el control. La historia de Yaldabaoth es la historia de cómo una parte de nuestra propia conciencia, Sofía, da a luz a la ignorancia arrogante, el ego, que luego nos aprisiona en una realidad ilusoria. De vuelta en el pleroma, Sofía se arrepiente de su acción. Su lamento llega a los eones superiores.
y el espíritu del mónada decide intervenir para redimir la situación. La voz del espíritu resuena en el reino oscuro de Yaldabaoth, y su eco deja una imagen luminosa del hombre divino en las aguas caóticas de arriba. Fascinado por este reflejo de una perfección que no comprende, Yaldabaoth dice a sus arcontes: «Vayamos y creemos un hombre a imagen de Dios y a nuestra semejanza». Intentan copiar la imagen divina y moldean el primer cuerpo humano, Adán. Pero su creación es inerte, una cáscara vacía que yace en el suelo sin poder moverse. Aquí es donde Sofía, en un acto de astucia redentora, juega su carta maestra. Ella envía un mensaje a Yaldabaoth aconsejándole que sople su propio poder espiritual en el rostro de Adán para que se levante. Engañado, el demiurgo obedece. Sopla en Adán el aliento de vida, que es, en realidad, el poder y la luz que le había robado a su madre Sofía. En ese instante, Adán se anima, se pone de pie y se revela como un ser mucho más luminoso, inteligente y superior que sus propios creadores. Yaldabaoth y los arcontes se llenan de envidia y miedo. Se dan cuenta de que han sido engañados y que el hombre ahora posee la chispa divina que ellos creían suya. Para castigarlo y controlarlo, lo arrojan al jardín del Edén, un paraíso que en la visión gnóstica es en realidad una prisión de lujo, diseñada para mantenerlo ignorante de su verdadera naturaleza y origen. La chispa divina, una porción de la luz de la propia Sofía, queda así atrapada dentro de la humanidad. Nuestra tragedia es su tragedia. Nuestro exilio en este mundo material es su exilio. Y nuestra eventual redención será también la suya. Estamos inextricablemente ligados al destino de la sabiduría caída, llevando dentro de nosotros tanto la prisión de la materia creada por el demiurgo como la llave luminosa de nuestra liberación, la herencia de nuestra Madre Divina, Sofía. Una luz, incluso cuando está atrapada en la oscuridad, no puede ser silenciada por completo. Una verdad, incluso cuando está velada por la ignorancia, encontrará la manera de susurrar su nombre. El eco de la Sofía caída, de su esencia como sabiduría divina, resonó a través de la creación imperfecta del demiurgo. Y algunos oídos, los de los sabios, los profetas y los poetas de Israel, lograron escuchar ese eco. Lo registraron no en evangelios secretos escondidos en el desierto, sino en los textos que formarían el corazón de la Biblia hebrea a la vista de todos. Los gnósticos no creían estar inventando una mitología desde cero. Estaban convencidos de que realizaban una exégesis, una interpretación profunda y mística de sus propias escrituras. Vieron en la figura de la sabiduría, tan elocuentemente descrita en los libros sapienciales, la prueba irrefutable de que su cosmología era una verdad oculta dentro de la tradición que la ortodoxia posterior intentaría negar. El erudito judío Filón de Alejandría ya había sentado un precedente, intentando armonizar la filosofía platónica con las escrituras hebreas, y tratando a Sofía como una entidad mediadora entre Dios y el mundo. Los gnósticos simplemente llevaron esta idea a su conclusión más radical. Escuchemos la voz que ellos escucharon. Viajemos al libro de los Proverbios, al capítulo 8. Aquí la sabiduría no es una idea, sino una persona. Una mujer noble que clama en las calles, en las encrucijadas, en las puertas de la ciudad, ofreciendo sus dones a todos los que quieran escuchar. No se esconde, es accesible,
pública, una antítesis de la mujer adúltera que seduce en la oscuridad. Y entonces esta mujer, la sabiduría, habla de su propio origen en un pasaje que debió hacer temblar a los místicos de la antigüedad. Escuchen con atención. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando no había abismos fui engendrada. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas, fui engendrada. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba a su lado, como su artífice, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en su mundo habitado, y mi delicia estaba con los hijos de los hombres. Para los gnósticos, esto no era una metáfora, era una revelación. Aquí estaba la prueba. La sabiduría, chokma en hebreo, Sofía en griego, era la primera creación de Dios, su compañera, su artesana en la creación del universo. La descripción de ella, parándose en las encrucijadas, fue interpretada como su posición en el reino del medio, entre el pleroma de luz y el mundo material de los arcontes. Era la mediadora, la figura que conectaba los mundos. Si Proverbios abrió la puerta, el libro de la sabiduría, un texto deuterocanónico, la derribó. En su 7º capítulo, el autor ofrece una descripción de Sofía tan sublime que parece extraída directamente de un texto gnóstico. La describe con 21 atributos, un número que simboliza la perfección total. Escuchen esta letanía de luz, porque en ella hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, lúcido, inmaculado, claro, inofensivo, amante del bien, penetrante. Pues la sabiduría es más ágil que todas las cosas que se mueven y alcanza a todas partes a causa de su pureza, porque es una exhalación del poder de Dios y una emanación pura de la gloria de Dios omnipotente. Por eso no tiene lugar en ella cosa manchada, como que es el resplandor de la luz eterna, un espejo sin mancha de la majestad de Dios y una imagen de su bondad. Con ser una sola, lo puede todo, y siendo en sí inmutable, todo lo renueva. Se derrama por las naciones, entre las almas santas, formando amigos de Dios y profetas. El lenguaje es inequívoco. Palabras como emanación pura, aporroia, resplandor, apaugasma, y imagen, eikon, son casi idénticas a los términos técnicos que los gnósticos usaban para describir el nacimiento de los eones desde el Padre. Esta Sofía bíblica no es solo un atributo de Dios, es un aspecto de Dios que actúa en el mundo, un ser divino que penetra en las almas santas para hacerlas amigas de Dios. Esta es la clave para entender la mentalidad gnóstica y la conexión natural entre sus Sofías. No se veían a sí mismos como inventores de mitos extraños, sino como los verdaderos herederos de una tradición secreta, los únicos que entendían el significado profundo de sus propias escrituras. La Sofía bíblica era, para ellos, la misma Sofía que había caído. Su historia contada en clave, su verdadera naturaleza velada para los no iniciados pero clara como el día para aquellos con ojos para ver. Era el puente dorado que conectaba su revelación secreta con la revelación pública, demostrando que la verdad de la gnosis no era una herejía, sino el corazón olvidado de la fe misma.
Retomemos el hilo de nuestro drama cósmico. Hemos dejado a Sofía, la sabiduría menor, en un estado de profunda crisis tras su acto de creación solitaria. Ha sido separada de su encimesis, su pensamiento impulsivo, que ahora existe fuera de la plenitud de la luz. En la teología gnóstica de Valentín y sus seguidores, esta Sofía caída, este anhelo expulsado, recibe un nuevo nombre, Achamoth. Es una palabra derivada del hebreo chokma, pero ahora denota una forma inferior, una sabiduría exiliada. Imaginen su estado. Ya no es un eón de luz pura, es una entidad de pura pasión y confusión. Flota en los reinos de la sombra y la oscuridad que existen debajo del pleroma, un lugar llamado el kenoma o el vacío. Su ser está compuesto por las mismas emociones que la llevaron a su caída y que surgieron de ella: el dolor por su creación imperfecta, el miedo a su propia aniquilación, la perplejidad ante su situación y un anhelo desgarrador por la luz que ha perdido. Según los valentinianos, este sufrimiento de Achamoth no es estéril. De su anhelo y sus lágrimas nacen el alma psíquica y la esencia misma de la materia. Ella se convierte, sin quererlo, en la madre del mundo sensible, un mundo nacido del dolor. Este lamento del alma exiliada encuentra su expresión más poderosa y conmovedora en un texto gnóstico extraordinario conocido como Pistis Sophia, que significa fe-sabiduría. Este manuscrito, escrito originalmente en griego y conservado en una única copia en copto, narra las enseñanzas secretas que Jesús impartió a sus discípulos, hombres y mujeres, durante los 11 años posteriores a su resurrección. La historia central que Jesús les revela es la saga de Pistis Sophia, que es esta misma alma caída, nuestra Achamoth. En esta versión del mito, Pistis Sophia, que originalmente habita en el 13º eón, justo debajo del pleroma, es engañada. Ve una luz inferior, una luz engañosa proyectada por un arconte arrogante y obstinado llamado Authadeis. Creyendo que es la luz del tesoro de la luz, la persigue y cae de su región, hundiéndose cada vez más en las profundidades del caos. Allí es atacada sin piedad por Authadeis y las emanaciones de Yaldabaoth, el poder con cara de león, que buscan arrebatarle toda la luz que le queda. Aquí comienza el corazón dramático de la obra, los 13 arrepentimientos de Pistis Sophia, o metanoiai. Son 13 lamentos, 13 oraciones desgarradoras que ella dirige a la luz de las luces, implorando ser rescatada de su tormento. Cada arrepentimiento es un canto de dolor, una confesión de su error y una expresión de fe inquebrantable en la luz que la puede salvar. Escuchemos un eco de su voz, tal como se conserva en el texto. Oh luz de luces, en la que he tenido fe desde el principio, escúchame ahora, oh luz, en mi arrepentimiento. Sálvame, oh luz, pues los poderes malignos me han mirado fijamente para quitarme toda mi luz. Me han puesto en la oscuridad de abajo y en las sombras de la muerte. Mi poder ha comenzado a disminuir y mi luz está a punto de desaparecer. Y ahora, oh luz de luces, estoy afligida en las tinieblas del caos. Si ahora tú vinieras a salvarme, grande es tu compasión. Escúchame en verdad y sálvame. Adaptado de A medida que Pistis Sophia canta sus arrepentimientos, los discípulos, especialmente María Magdalena
que se revela como la más espiritual y comprensiva de todos, interpretan sus lamentos. Conectan sus palabras con los salmos de David y las odas de Salomón, tejiendo una vez más el drama gnóstico en el tapiz de las escrituras canónicas. A diferencia de la redención que se presenta en la cristiandad ortodoxa como un evento único y sacrificial, la salvación gnóstica de Sofía es un proceso, un drama interactivo y gradual. Requiere dos cosas: el clamor activo y el arrepentimiento del alma, el viaje de Sofía hacia arriba, y la intervención descendente de la gracia divina, el viaje de Cristo hacia abajo. Finalmente, la luz escucha sus súplicas. Cristo, el Salvador, el Hijo de la Gran Sofía, Barbelo, desciende desde el pleroma como una fuerza de luz inconmensurable. No viene simplemente a perdonarla, sino a ser su guía y revelador. La defiende de los ataques de los arcontes, la fortalece y, lo más importante, le devuelve la gnosis, el conocimiento del espíritu que había perdido. Paso a paso, arrepentimiento tras arrepentimiento, Él la eleva fuera del caos a través de los 12 eones de los arcontes, hasta que finalmente restaurada su lugar en el 13º eón. La redención final se concibe en los términos más íntimos: un matrimonio espiritual, una hierogamia sagrada. En el sistema valentiniano, este es el propósito del sacramento de la cámara nupcial, ninfón. Así como Sofía se une finalmente con el Salvador, su novio, restaurando la unidad de la sísigue original, los fieles, las almas gnósticas que llevan su chispa, también experimentarán una unión con su contraparte angélica en el pleroma. Achamoth, la sabiduría inferior, después de ser purificada, pasará al pleroma con los hombres espirituales y recibirá al Salvador como su esposo, completando el ciclo de la redención. El drama de la redención de Sofía es, por tanto, el drama central del universo gnóstico. Es una historia de caída por ignorancia, sufrimiento en la materia, purificación a través del arrepentimiento y la lucha, y salvación a través del conocimiento revelado y la gracia divina. Es un viaje épico que no termina con un juicio, sino con una boda. Y como veremos, este viaje cósmico es el mapa exacto del camino que, según la gnosis moderna, cada alma humana debe emprender. Hemos viajado a través de las vastas extensiones del cosmos gnóstico. Hemos presenciado la creación y la caída de los eones. Hemos escuchado el eco de la sabiduría en textos antiguos y hemos seguido el lamento de un alma desde el caos hasta su redención. Pero, ¿y si todo este grandioso drama cósmico no ocurriera en galaxias lejanas o en dimensiones metafísicas, sino aquí mismo, ahora mismo, dentro de la geografía oculta de nuestra propia psique? Esta es la clave final, la revelación de la gnosis contemporánea que cierra el círculo de nuestro viaje. Esta es la enseñanza del maestro gnóstico del siglo XX, Samael Aun Weor, quien dedicó su vida a sintetizar estas antiguas doctrinas en un camino práctico y revolucionario de autorrealización interior. Para él, los mitos gnósticos no son alegorías para ser creídas, sino mapas para ser vividos. La enseñanza central y más impactante de Samael Aun Weor es que Pistis Sophia es nuestra propia alma. Más específicamente, es nuestra conciencia, nuestra esencia, esa fracción del ser divino que todos llevamos dentro. Es esa parte de nosotros que es pura,
inocente y tiene un anhelo natural por la luz. Esta conciencia, nuestra Sofía interior, originalmente pura, ha caído. No ha caído en un caos cósmico de eones y estrellas, sino en el caos mucho más inmediato y tangible de nuestra propia psicología desordenada. Está atrapada, fragmentada, condicionada y, lo más trágico de todo, profundamente dormida. Vivimos en un estado de inconsciencia, creyendo que estamos despiertos, pero en realidad soñamos. Somos autómatas movidos por fuerzas que no comprendemos. Si Piscis Sophia es nuestra alma, ¿quiénes son los arcontes? Esos poderes con cara de león y las emanaciones de autadez que la atormentan y le roban su luz. La respuesta de Weir es directa y confrontadora. No son demonios externos, son nuestros propios agregados psíquicos, los innumerables yo's, que en su conjunto componen lo que llamamos el ego. Cada uno de nuestros defectos psicológicos, la ira que explota, el orgullo que nos hace sentir superiores, la lujuria que nos cosifica, la envidia que envenena, la pereza que nos paraliza, la codicia que nunca se sacia, es un yo. Es un arconte interior. Cada uno de estos yoes es una entidad psicológica viva que ha atrapado en su interior una fracción de nuestra conciencia, una pequeña chispa de Sofía. Y al igual que los arcontes del mito, se alimentan de la energía de esa luz atrapada, manteniéndonos en un estado de conflicto, sufrimiento y oscuridad interior. El trabajo espiritual, por lo tanto, no es luchar contra el mal externo, sino librar una guerra sin cuartel contra estos tiranos internos, ya sean considerados buenos o malos, porque ambos nos mantienen en la dualidad, lejos de la unidad del ser. Si la caída es psicológica, la redención también debe serlo. El camino de regreso a la luz, la salvación de nuestra Piscis Sophia interior, es lo que Samael Aun Weor llamó la muerte mística o la aniquilación budista del ego. Este no es un proceso de creencia o de fe, sino un trabajo práctico, científico y profundamente personal. Este método, que refleja el drama de Piscis Sophia, se puede describir en 3 pasos fundamentales. 1. Autoobservación psicológica. El primer paso es despertar el sentido de la autoobservación. Esto no es simplemente conocerse o analizarse intelectualmente, sino observar activamente, de momento en momento, nuestros pensamientos, emociones y acciones, sin identificarnos con ellos. Es aprender a ver a estos yoes en acción dentro de nosotros, a cacharlos en el acto, tal como Piscis Sophia llegó a reconocer a sus atormentadores. Este sentido, latente en todos, se desarrolla con el uso constante. 2. Comprensión profunda. Una vez que un yo ha sido observado, por ejemplo, un yo de impaciencia o de autocompasión, el siguiente paso es la meditación profunda para comprenderlo en todos los niveles de la mente. ¿Por qué actúa así? ¿Qué lo alimenta? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué dolor esconde? Este acto de comprensión, sin justificación ni condena, es el equivalente a los arrepentimientos de Piscis Sophia. Es el alma reconociendo su propio error, su propia oscuridad. 3. Eliminación y súplica. La comprensión por sí sola no puede eliminar al yo. Weir enseña que, una vez que un defecto ha sido comprendido, el iniciado debe suplicar a un poder superior dentro de sí mismo para que lo desintegre. Este poder es la Divina Madre interior,
la Kundalini, que es el aspecto activo y redentor de nuestra propia Sofía primordial, nuestra barbelo interna. En un estado de profunda oración, se le pide a la Madre Divina que elimine el yo que ha sido comprendido. Este es el acto de la gracia redentora, la intervención de la luz que responde al clamor del alma. Estos serían los 3 pasos fundamentales según Samael Aun Weor. Este profundo trabajo de transformación interior se ve inmensamente potenciado por lo que se conoce como la transmutación de la energía vital. Se considera que esta energía es la misma fuerza creativa que impulsa el universo y por lo tanto representa el potencial más grande disponible para el ser humano. Al aprender a canalizar y elevar esta poderosa energía, en lugar de desperdiciarla, y a través de una práctica de unión consciente en pareja, el individuo puede generar un estado interior elevado. Esta energía refinada permite a la conciencia superior purificar los elementos psicológicos que nos limitan y construir vehículos internos más sutiles para la expresión de nuestro verdadero ser. Cada vez que uno de nuestros egos o agregados psicológicos es comprendido y disuelto, una porción de nuestra conciencia, una chispa de luz, es liberada. Nuestra esencia interior recupera parte de su luz y se reintegra a nuestra alma. La verdadera transformación no es un evento que ocurrirá en el futuro, sino un proceso interior que sucede aquí y ahora, a través de la superación de nuestras limitaciones y el despertar espiritual. De esta manera, esta interpretación cierra el círculo. Transforma una visión cosmológica en una psicología práctica y en un método de cambio profundo. Esto hace que el autoconocimiento sea más accesible, no solo a través de textos antiguos o caminos exclusivos, sino a través del trabajo directo sobre uno mismo. Así, el viaje del alma deja de ser una historia fascinante para convertirse en un llamado a la acción. Ya no es algo que solo se contempla, sino algo que se vive en el día a día. Hemos completado nuestro viaje. Hemos seguido el rastro de un nombre, Sofía, a través de los corredores del tiempo y las dimensiones de la conciencia. La hemos visto nacer como barbelo, la mente perfecta y andrógina de Dios, la plenitud de la sabiduría en la unidad del pleroma. La hemos visto caer en un acto de audaz pero ignorante voluntad propia, dando a luz desde su error al demiurgo y a la misma prisión material que habitamos. Escuchamos su eco, su memoria persistente, en las canciones de los profetas y sabios de Israel, una verdad oculta a plena vista. Lloramos con ella en sus 13 arrepentimientos desde el caos, el clamor de un alma exiliada que anhela la luz, y celebramos su redención, rescatada y elevada por la gracia de un Salvador que es también su novio, en una boda cósmica que restaura la unidad. Y finalmente, en el giro más íntimo y profundo de todos, la hemos encontrado mirándonos desde el espejo de nuestra propia alma. La hemos reconocido como nuestra propia conciencia, fragmentada y atrapada, y a sus atormentadores como las legiones de nuestros propios egos. La historia de Sofía, en todas sus formas, es la historia de la conciencia misma, su unidad original, su trágica fragmentación en la dualidad de la existencia y su anhelo inextinguible, su fe inquebrantable de regresar a la fuente. Nos enseña que la verdadera búsqueda de la sabiduría, la auténtica filosofía, no es la acumulación de conocimiento externo, no es la adhesión a un dogma o una religión,
es el trabajo de liberación de la Sofía interior. Es el camino de la muerte del ego y el nacimiento del alma. Es el viaje de regreso a casa. La narrativa de Sofía, desde Barbelo hasta el trabajo psicológico, nos deja con una verdad resonante. El universo entero, con sus dramas de creación, caída y redención, se representa en el escenario de nuestro propio corazón. La gnosis no es una historia sobre lo que sucedió una vez, sino una guía sobre lo que está sucediendo ahora. Y así, nuestro viaje termina donde comenzó, con una pregunta. Una pregunta que ya no se dirige a textos antiguos, sino a ti, que escuchas. ¿Y tú? ¿Escuchas el lamento de tu propia Pistis Sofía? ¿Sientes su anhelo de luz en medio de la oscuridad de tus propios conflictos internos? ¿Estás listo para comenzar el viaje para liberarla? Esperamos en gran manera te haya gustado este podcast narrado, elaborado y editado con mucho cariño por Teorías. Como canal nos sirve mucho que estés suscrito, que compartas nuestro contenido y por supuesto que nos dejes tus opiniones, críticas o sugerencias en la sección de comentarios. Gracias nuevamente por acompañarnos en cada viaje.